Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado de la inflación correspondiente al mes de febrero del 2023. A cargo de la misma estará el señor Carlos Cañete, encargado de despacho del Departamento de Índices de Precios. El mes de febrero fue del 0,5%, inferior al 1,4% registrado en febrero del año pasado. Con este resultado, la inflación acumulada asciende al 1,7%, menor al 2,8% registrado en febrero del 2022, y la tasa interanual para la inflación asciende al 6,9%, que fue menor al de enero, que fue de 7,8%, y también menor a febrero del 2022. En este gráfico podemos observar que si bien la tasa de inflación interanual ha tenido menores crecimientos, vemos que los niveles de precio se mantienen altos con relación a los periodos anteriores por la suba que se habría dado en los periodos del 2021 y 2022. La inflación núcleo, por su parte, registra una tasa del 0,3%, inferior al 0,5% de febrero del año pasado. Con este resultado, la tasa de inflación acumulada para este indicador asciende al 1,1%, levemente inferior al 1,2% presentado en febrero del año pasado, y la tasa interanual asciende al 6,1%, menor al 6,3% registrado en enero de este año, pero superior al 5,6% registrado en febrero del año pasado. La inflación subyacente, por su parte, que es la que incluye los rubros volátiles de la canasta, registró una tasa de variación del 0,4%, menor al 0,9%, y con este resultado la tasa acumulada para este indicador asciende al 1,4%, menor al 1,7%, y la tasa interanual asciende al 7,6%, que fue inferior al 8,1% registrado en enero de este año, y también menor al 8,3% verificado en febrero del año 2022. Y podemos ver el desglose de la inflación mensual a lo largo de periodo del 17 a febrero del 2023. Vemos que el 0,5 fue menor al 1,4 registrado en febrero del mismo año, pero también se ve que hubo presiones inflacionarias en gran parte del año 2021 y parte del 2022. Mismo comportamiento se observa en la inflación núcleo, que la misma registró 0,3, como habíamos dicho, y menor al 0,5 de febrero del año pasado. Este comportamiento también se observa en la subyacente, que fue el 0,4, inferior al 0,9 registrado en febrero, y las presiones también se dieron, diríamos, coincidentemente en los periodos 21 y 22. Si hacemos el desglose de la canasta del IPC, vemos que los bienes alimenticios han registrado una tasa de variación del 0,5%, inferior al 1,3 verificado en febrero del año anterior, y una tasa interanual de 6,8, muy inferior al 15,7 verificado en febrero del año pasado. A estos bienes alimenticios, si se les excluyen las frutas y las verduras, la variación asciende al 0,1%, superior al menos 0,7% observado en febrero del año pasado, y con este resultado la tasa interanual ascendería al 9,8%, menor al 12,5% verificado en febrero del año pasado. En cuanto a los otros bienes que son distintos de los alimentos, la tasa fue del 0,1%, muy inferior al 1,7% observado en febrero del año anterior, y con ello una tasa interanual de 9,3%, que fue menor al 11,1% para este segmento. En total, todos los bienes y servicios han registrado una tasa del 0,2%, que fue inferior al 1,6% de febrero del año anterior, y una tasa interanual del 8,2%, que fue menor al 13,3%. En cuanto a los servicios de la canasta, en febrero han registrado una tasa del 0,9%, que va relacionado a los aumentos que tienen que ver con los servicios relacionados a la educación. La tasa interanual para este segmento asciende al 5,3%, superior al 3,8% verificado en febrero del año anterior.
En cuanto a la renta, que son básicamente los alquileres, esta registraba una tasa del 0,5% superior al 0,2% de febrero del año anterior y configura una tasa interanual del 2% que fue superior al 1,4%. El total de los servicios de la canasta se redondea en un resultado del 0,9%, levemente inferior al 1% observado en febrero del año anterior, y la tasa interanual para estos segmentos fue del 5% en febrero de este año, superior al 3,5% de febrero del año anterior. En cuanto al entorno externo, específicamente hablando de los productos de petróleo, en este caso de la variedad Brent, los niveles cotizaron a $83,5 por barril. Con esto registra una tasa interanual del menos 11,2%. Si bien este nivel es inferior a los registrados en los picos más altos observados en mayo, aproximadamente mediados del año anterior, siguen siendo elevados a los periodos anteriores de la prepandemia. Y con relación a la variedad WTI, esta cotizó en el mes de febrero a $76,9 el barril y con ello una tasa de variación interanual del menos 16,1% y el comportamiento es muy similar al observado en la variedad Brent. En cuanto a la inflación de los países de la región y otras del mundo, vemos que en enero, que son las tasas que estamos observando en este gráfico, todas, diríamos, observaron tasas de variaciones positivas, a excepción de la zona euro, que fue del menos 0,2%. En términos interanuales, para estos países, vemos que la tasa interanual se encuentra concentrada, o diríamos que son las más altas, en Argentina con 99%, seguido por Colombia con 13,25% y Chile 12,3%. En esta parte vemos gráficamente la posición en términos mensuales, cómo queda la tasa de variación de Paraguay con relación a los otros países en el mes de enero. Está por debajo de Argentina, Colombia y Uruguay con tasa del 6%, 1,78 y 1,55 respectivamente. Del mismo modo, en términos interanuales, vemos que la posición de Paraguay con relación a los otros países que está muy por debajo de Argentina, Colombia, Chile, Perú, Alemania, inclusive la zona euro, Uruguay, México, y por encima de Estados Unidos con tasa del 6,4, 5,77 de Brasil, 3,14 de Bolivia, 3,12 de Ecuador y 2,1 de China. Hacemos un repaso por países de estas tasas. La tasa mensual de Brasil, que fue el 0,53. En términos interanuales, vemos que hay un menor crecimiento en la inflación general y en los alimentos y en transporte, que si bien venía teniendo una desaceleración, vemos un freno en el mes de enero con una tasa del menos 0,64 y de la general 5,77 y en alimentos 11,07. En Perú, con una tasa mensual de 0,23, las tasas interanuales se observan de que en alimentos presentan diríamos, un crecimiento ascendente, diríamos también en la de transporte y la general, pero en la general con un crecimiento moderado del 8,66, en transporte de 11,50 y en alimentos de 15,86. En Chile, con una tasa del 0,8%, vemos que hay una desaceleración en la inflación general, ubicándose al mes de enero el 12,3%, en transporte 14,9% y los alimentos, en contrapartida, que venían ascendiendo, presentan un freno puntual en el mes de enero, ubicando su tasa al 23,9%.
En Colombia, con una tasa mensual de 1,78, vemos que tanto la inflación general como la de transporte y en alimentos han tenido a lo largo del 2022 y una tasa, decíamos, un crecimiento ascendente, mostrando o ubicando la general en una tasa del 13,25, la del transporte en 13,92 y en alimentos vemos que también observó un pequeño freno en el mes de enero, ubicando la tasa interanual en 26,18. En Ecuador, una tasa mensual de 0,12%. Las tasas interanuales presentaron crecimientos menores, tanto en la general, en alimentos y transporte, con tasa en la general de 3,12, en transporte 2,45 y alimentos 5,61. En México, con una tasa mensual de 0,68, las tasas interanuales se movieron en forma moderada, y que en la general presentó una tasa del 7,91, ligeramente superior a la observada en diciembre. En alimentos también una pequeña moderación en su tasa, ubicando la tasa interanual en 14,08, y en transporte prácticamente relativamente estable con relación al mes anterior, ubicando una tasa del 6,65. En Uruguay, con una tasa mensual del 1,55, vemos la desaceleración en general, coincidentemente con casi los otros países, y en alimentos y en transporte, con tasa del 8,05 y en transporte 1,62. No así en alimentos, que presenta un pequeño repunte en enero del 12,39%. En Argentina, con una tasa del 6%, al mes de enero, presentan crecimientos ascendentes en todas sus tasas, tanto en la general como en la Gran Buenos Aires, que es la City, en los alimentos y en el transporte, observando que la general ascendió al 99%, los alimentos a 100,3%, el indicador de Gran Buenos Aires en 99,4% y la de transporte 87,8%. En Estados Unidos, una tasa mensual de 0,8. Vemos que se han desacelerado tanto la general en alimentos y transporte, con tasas del 6,4, 10,1 y menos 2,3% respectivamente. En la zona euro, que presentó una tasa negativa a diferencia de los otros países, vemos que las tasas interanuales van decreciendo tanto en la general como en transporte, no así en alimentos, que observó una tasa del 16,3%, en la general 8,6% y en transporte 7,2%. En Alemania, la tasa mensual fue del 1% en enero y las tasas interanuales presentan un cambio, diríamos, más pronunciado en la general y en la parte de transporte, no así en alimentos, que también presenta un freno en el mes de enero con una tasa del 19,2, en la general con un leve incremento del 8,7 con relación a diciembre y 7,5 en transporte. En China, con una tasa mensual de 0,8, la inflación general para este país se ubicó en 2,1%, los alimentos en 4,7% y la de transporte en 2%. Aquí podemos observar, diríamos, el componente de combustible que son utilizados exclusivamente para vehículos, y vemos que en términos mensuales, Ecuador, Chile y Uruguay presentan tasas negativas, a diferencia de los otros países como Colombia, que presenta una tasa del 3,67 mensual, Argentina 3%, Estados Unidos 2,9%, Alemania 1,9%, Paraguay 1,4% y Brasil 0,7%. En términos interanuales, vemos que en la tasa, diríamos, con mayor rango la de Argentina, con un 86,3%. Del otro extremo, vemos que la tasa más baja en términos interanuales para estos rubros son del menos 22,40%.
Y Chile, que está muy por debajo, al igual que Paraguay y Argentina, con tasa del 29,8 y 29,7% respectivamente. Luego vemos a Colombia con una tasa interanual del 12,69%, Perú 7,3%, Alemania 7% interanual, Uruguay 6,43%, Ecuador 4,91% y Estados Unidos con 1,9%. En cuanto a los indicadores de la FAO, que ya veníamos observando ya en meses anteriores, una desaceleración en todos los productos alimenticios. Vemos que ahora, diríamos, las tasas de los alimentos en cuanto a los aceites están en un rango más inferior, con una tasa del menos 24,5. Así también vemos que los alimentos en general, según nuestro organismo, presentan una tasa de menos 3,3%, ya en rango negativo. Y las demás tasas como carne, que presenta una tasa interanual del 1,3, 2,7 en lácteos, en azúcar 2,8 con un leve repunte al mes de enero, y los cereales en 4,8 que también vienen con un menor crecimiento. Diríamos que todas estas tasas comparadas con las tasas observadas en el mismo periodo del año anterior son muy inferiores. En el caso diríamos, del azúcar, que venía trayendo una tasa en enero del año pasado, el 19,7, hoy presenta una tasa del 2,8. Los alimentos que presentaban 19,4 ahora están en un rango negativo. Lo mismo para los otros productos. Dentro del entorno interno, vemos que después de tener una presión en gran parte del año 2022 en los combustibles y en los alimentos, alcanzando los combustibles hasta inclusive tasas superiores o en torno al 48% y los alimentos en torno al 16%. Hoy vemos que esas tasas están, diríamos, descendiendo. Actualmente en el mes de febrero los combustibles están ubicando las tasas interanuales en 17,7% y los alimentos en 6,8%. En cuanto a los servicios, gran parte del año pasado también se observaron crecimientos moderados, al igual que el mes de febrero de este año. En este gráfico se puede observar las tasas interanuales, el comportamiento de las tasas interanuales de los productos volátiles, en este caso, viendo de que las tasas interanuales también presentan desaceleraciones, ubicando en menos 7,6%. No obstante, los niveles de precios observados en estos rubros con relación a los periodos anteriores se mantienen elevados. En cuanto a la incidencia del mes de febrero, en el resultado de la inflación del 0,5%, vemos que los servicios llevan una mayor incidencia conjuntamente con las frutas y las verduras, y una leve incidencia en los alimentos y también en los bienes de la canasta. En términos interanuales, vemos que la incidencia está mayormente concentrada en los alimentos, luego en los servicios, como también en los bienes de la canasta y también los combustibles. En el mercado doméstico vemos que el precio de la carne vacuna al mes de febrero arrojó un resultado negativo del menos 1,05. Si desglosamos este segmento en los cortes, podemos ver de que algunos cortes presentaron bajas relativamente significativas, como el caso de costilla de primera, vacío, que tienen tasa de menos 5,3, vacío menos 3,5, al mismo tiempo que peseto, menos 1,4%, pulita cuadril, menos 1,4%, pero también al mismo tiempo se ven leves suban en otros cortes, como en carnaza de segunda, 0,6, carnaza blanca 0,1, carne molida 0,8, puchero 0,7,
es lo que configuró el resultado del mes del menos 1,5%. En cuanto a los bienes sustitutos de la carne vacuna, en este caso las carnes de aves y la carne de cerdo, han presentado incrementos del 1,3 y 1,5% respectivamente. Dentro de lo que es la carne de ave, vemos que las subas se dieron en alita de pollo con 3%, pollo entero 2%, muslo 2,1%, puchero de pollo 3,2%, y en la carne de cerdo prácticamente todos los cortes tuvieron incrementos, como en caso de costeleta de cerdo, que fue 2,6, costilla de cerdo 0,9, pierna de cerdo 1,8, paleta 1,4%. En este gráfico podemos ver el comportamiento de los lácteos, los aceites y los panificados. Vemos que en aceite al mes de febrero presenta un moderado crecimiento con relación al mes de enero, con una tasa del 29,9%. En el caso de los panificados, también un moderado, diríamos, crecimiento menor, ubicando su tasa en 18,9%, y en el caso de los lácteos también se ve un ligero crecimiento, o sea, un ligero ascenso en su tasa con relación al mes de enero, que fue el 12,5% en febrero y aproximadamente el 12% en enero de este año. En cuanto a los aceites, vemos la evolución mensual, que a febrero registra una tasa del 0,9%, que fue superior al 0,7% verificado en febrero, pero esta tasa, diríamos que la mayor parte de los aumentos es lo que se fueron mirando después de la moderada apertura de la economía en el año 21, 22, con tasas que inclusive llegaron al 11%, 9%. En el mes de febrero tenemos una tasa relativamente muy baja, esos registros de los periodos anteriores. En el caso de los combustibles, en el mes de febrero tuvimos una leve reducción que afectó al gasoil común con menos 0,3%, Nafta Super menos 0,6%, Nafta con un menos 0,4% y gasoil aditivado menos 0,1%. Con esto, la tasa interanual para estos rubros, como ya habíamos mencionado anteriormente, asciende al 17,7%. En cuanto a la proporción de variaciones positivas verificada en la canasta, vemos que esta asciende al 59,4%. Esto nos muestra que las variaciones no están concentradas en unos pocos productos, sino que están concentradas en varios productos de la canasta. En cuanto a los reportes puntuales, vemos que a nivel de subgrupo, teniendo en cuenta la participación en el resultado del 0,5%, se ve que tuvo diríamos, una importancia en el resultado todos los servicios que tienen que ver con los niveles educativos y que coincidentemente coincide justamente con el periodo de inicio de la actividad escolar y que se da de forma estacional, puntualmente en este mes. Asimismo, también se ve algunos aumentos en productos alimenticios. En contrapartida, vemos que hay descensos en determinados grupos que tienen que ver con productos durables, combustibles, carne vacuna, paquetes turísticos, equipos informáticos y servicios de alojamiento. Este gráfico es, diríamos, la presentación del gráfico anterior, pero solamente teniendo en cuenta las tasas de variaciones. Y vemos que en los aumentos registrados a nivel de su grupo, el nivel preescolar tiene una tasa del 10,5, nivel medio secundario 9,6, nivel primario 9,4, huevos 8,7, por nombrar algunos, y dentro de lo que son las bajas, las tasas que mencionamos en servicio de alojamiento son del menos 0,19%, vacaciones y turismo menos 1,6%, quesos menos 0,15% y carne vacuna menos 1,5%.
Si vemos este desglosamiento en términos de sus grupos, pero en términos acumulados, que redondea el resultado 1,7%, vemos que la importancia de este aumento se centra en aumento del consumo de la energía eléctrica que se dio a principios de año, como también en los rubros volátiles, bienes durables y también, lógicamente, lo que es la parte de los servicios educativos, como también algunos servicios que guardan relación con la salud y algunos bienes también que guardan relación con la salud, como también eh, diríamos, servicios que de repente son servicios de tipo administrativo, como los que hemos visto el mes pasado y este mes, que guardan relación con aquellos servicios sobre registro de vehículo, habilitación de vehículo, y algunas tasas que normalmente suelen incrementarse, como el caso de tasas de recolección de basura. Es el mismo cuadro, este gráfico es la misma presentación, solamente teniendo en cuenta las tasas. En términos interanuales, también teniendo en cuenta la participación a nivel de su grupo, lo que configura el 6,9%, guarda relación con aumentos producidos en combustibles, panificados, bienes durables, comidas consumidas fuera del hogar, servicio de la canasta, servicios educativos, mantenimiento de vehículos y bienes que guardan relación con la salud. Asimismo, se ve que estos productos o estas subas fueron atenuadas en términos integrales por las bajas observadas en hortalizas, frutas frescas, combustibles líquidos, que es el gas de uso doméstico, y menudencias vacunas. Es la misma presentación que por el anterior, solamente teniendo en cuenta las tasas. Y vemos que los aceites aquí presentan unas tasas las más altas, que el 29,9% en términos interanual, harinas de 27,8%, huevo 25,7% y azúcar y edulcorante 25,7% como las tasas diríamos, más mayores. Y en contrapartida tenemos las tasas interanuales del menos 11,2% verificado en frutas y verduras, menos 6,8%, menos 6,5% en hortalizas y menos 1,5% en combustibles líquidos para el hogar. En cuanto a los principales aumentos del mes de febrero, este es un gráfico que muestra las tasas de variaciones sin tener en cuenta la participación y la incidencia, y vemos que el resultado, o sea, las mayores variaciones se estaban dando en productos volátiles, ¿verdad? En este caso la lechuga y acelga con tasa del 102,6%, acelga 53,5%, como así también se ven tasas, como habíamos mencionado, en los servicios que guardan relación con la educación, como así también en bienes que guardan relación con la educación, en este caso como uniforme de gimnasia, uniforme escolar para chicos, zapatos escolar, como también algunos útiles escolares. En cuanto a las principales disminuciones, también teniendo en cuenta solamente las variaciones registradas en el mes, que son las principales, vemos que también, al igual como son estos rubros volátiles, ¿verdad? También vamos a encontrar variaciones negativas, y en este caso se ve que el limón presenta una tasa negativa del menos 11,2%, papa menos 10,7%, tomate menos 10,6%, como así también se ven los productos cárnicos, como el vacío y la costilla, que presentan tasa del menos 5,3%, vacío 3,5%, así también se puede ver los quesos y algunos combustibles que tuvieron su participación dentro del resultado del mes.